Gracias por la invitación al cuarto Congreso CENTIP 2023. Mi tema es sentido estructural mediante un entorno virtual MEX, el cual está bajo el contexto de mi tesis doctoral, Sentido estructural de estudiantes de ingeniería en tareas de cálculo, dirigido por Ana Montoro y Pablo Flores de la Universidad de Granada de España, y con la colaboración de las investigadoras de México, Valentina Muñoz y Teresa Rojano. Les muestro esta imagen. ¿Les parece familiar? Sí, ¿cierto? Es frecuente ver en los estudiantes, al operar expresiones algebraicas y en este caso particular fracciones algebraicas, errores al factorizar. Por ejemplo, confunden la diferencia de cuadrado con el cuadrado de binomio, lo que posteriormente les acarrea dificultad a la hora de simplificar expresiones. Les cuesta identificarla, cosa que después encontrar una expresión que sea equivalente. Ahora, ¿esto por qué sucede? Tienden a confundir lo que es una estructura externa con la interna. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener distintos cuadrados de binomio, por ejemplo acá, que al resolver son expresiones o resultados diferentes. Es decir, tienen la misma estructura externa, pero no así la estructura interna porque sus resultados no son equivalentes. En este segundo ejemplo, al resolver el cuadrado de binomio y al reducir los términos semejantes, llegamos a las mismas expresiones equivalentes, es decir, su estructura interna es la misma, sin embargo, su estructura externa no lo es decir, la forma es diferente, a diferencia de la anterior, que la forma era la misma, pero los resultados diferentes. Acá los resultados son los mismos, por eso la estructura interna es la misma, pero la forma, la estructura externa no lo es. Bueno, de aquí nace el concepto de sentido estructural, entendía esta como la capacidad de apercibimiento de la estructura de los objetos algebraicos, esto según Rojano 2022, es decir, la capacidad de internalizar estas estructuras, no de mecanizar, sino que internalizar, es decir, que las hagan propias para que después las puedan aplicar en distintos contextos, por ejemplo, cálculo o en asignaturas de especialidad. Según Hawk y Dreyfus, ellos declararon unos descriptores para definir el sentido de estructura en un caso particular de la diferencia de cuadrado. Por ejemplo, en este primer caso, acá tenemos la estructura en su forma más simple, es decir, un estudiante puede reconocer la estructura de la diferencia de cuadrado. En este segundo caso, tal vez le va a costar un poco más porque el A y el B de la estructura ahora son términos compuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que el A y el B es un producto o una potencia o una suma o una resta, como es el caso que aquí se muestra. Entonces, tal vez le va a costar más identificar esa estructura, siendo que es la misma diferencia de cuadrado, pero escrita de otra forma. Y en el tercer caso, previamente hay que hacer una manipulación para poder llegar a esa estructura. Por ejemplo, aquí se factoriza por 6, luego se presenta la diferencia de cuadrados, donde el A y el B nuevamente son compuestos, y poder descomponerlos y así factorizar la expresión. Entonces acá, para el primer caso, el estudiante puede llegar a reconocer, pero en el segundo y tercer caso presentan mayor dificultad, siendo que conocen la diferencia de cuadrado. Lo que sucede es que aplicarla o que la estructura en sus términos de simple a compuesto, ahí ya presenta una dificultad mayor para los estudiantes. Bueno, dentro de una pasantía a México, tuve el honor de conocer a Valentina Muñoz y a Teresa Rojano, las creadoras de máquina de expresiones MEX, un software que permite a los estudiantes potenciar el sentido de estructura mencionado anteriormente. Este programa tiene características como, por ejemplo, ser un sistema amigable para hacer distintas tareas de álgebra, donde el alumno puede ir transformándola y encontrar expresiones que sean equivalentes.
también va en progresiones. Eso quiere decir que hay ejercicios que son más básicos, otros de un nivel medio y otros de un nivel alto. Otra diferencia con respecto a otros software de álgebra que uno puede encontrar en la web es que acá el estudiante puede escribir con mayúscula, minúscula o de distintas formas, y si la respuesta es correcta se la va a aceptar de todas formas, independiente de cómo la escriba. Si es equivalente, el software se la va a tomar correcta, que a veces es una dificultad que pasaba con algunos software, ¿cierto? Además incluye una base de datos donde el alumno queda registrado todas sus interacciones. El alumno al finalizar puede ver su estado de avance. Y tiene un sistema de retroalimentación que en el caso que el estudiante haya cometido un error, se le da 2 intentos más, se le va mostrando la respuesta y puede intentarlo y ver en qué se equivocó para poder seguir con las otras tareas. Veamos algunos ejemplos de tareas en MEX. En estas situaciones, si lo aprecian, lo que se le está pidiendo al estudiante es encontrar el resultado al operar una expresión, ¿cierto? Que eso también es frecuente en los software de álgebra habituales, que se les da unos datos de entrada, se les da una función generadora y el alumno tiene que operar y encontrar una respuesta, ¿sí? Lo cual no debiera haber una mayor dificultad. Pero, ¿qué sucede en estos casos donde se les pide que entreguen la función generadora? Es decir, ¿qué operatoria tienen que hacer con estos datos de tal forma que les dé esta respuesta? Entonces, aquí ya el alumno ya empieza a desarrollar su creatividad para poder encontrar esa respuesta. Entonces, aquí va implícito el tema del sentido estructural. Y en este caso, se dificulta aún más porque el estudiante tiene que ingresar el dato de tal forma que al operarlo con la función generadora entregue el resultado que allí se le señala en estas 3 situaciones. Entonces, cuando el alumno ya tiene que ingresar qué va ahí para obtener lo que sale abajo, entonces aquí el alumno tiene que hacer manipulaciones, muchas veces salen expresiones muy creativas de parte de ellos, pero esa es la gracia de esta máquina, que le permite experimentar, de que se equivoque, porque siempre va a tener una respuesta de retroalimentación. Y eso es muy bueno. Como mencionaba, hay una progresión en MEX, o sea, los ejercicios a medida que el estudiante va avanzando, van agregando unos grados de dificultad. El nivel básico consiste en operatoria con números, aritmética. Y también puede presentarse en cualquiera de las 3 tareas que mencionaba antes, es decir, se le puede pedir un resultado, o se le puede pedir la función generadora, o encontrar los datos de ingreso. En nivel medio, aquí ya al estudiante se le pide trabajar con expresiones algebraicas, y también puede estar en distintas modalidades, es decir, que se le pidan los datos de ingreso, o que determine la función generadora, o que determine el resultado al operar expresiones. Nivel alto, acá es una combinación de los 2 niveles anteriores, pero con una mayor dificultad. Es decir, por ejemplo, los términos acá de las expresiones van a estar compuestos, es decir, van a haber sumas, restas, potencias en una misma expresión. Y también en distintos contextos, es decir, se les puede pedir los datos de entrada, la función generadora, o que determine el resultado de una operación. Por lo tanto, aquí practica bastante el estudiante para ir desarrollando ese sentido de estructura. También MEX utiliza marcadores visuales. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos la primera columna, acá hay uso de paréntesis, ¿cierto? Entonces, como está marcado el x² más 1, el estudiante le va a ser más fácil visualizar
la estructura x cuadrado más 1, entonces puede sumar esa expresión y le va a ser más sencillo encontrar qué es lo que va acá arriba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en la segunda columna, en el D y en el F? Aquí ya no están esos paréntesis, entonces el alumno, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Sumar los cuadrados, ¿cierto? Y sumar los 1. Entonces ahí le va a costar más encontrar qué es lo que va arriba y va a tender a la equivocación. Ahora, la idea es que el estudiante, cuando ya vaya desarrollando este sentido de estructura, es que él sea capaz de operar sin esta ayuda de estos paréntesis o estos marcadores visuales que a veces aparecen con colores, también a veces utilizan colores. Entonces la idea es que al principio se vaya practicando con eso, pero después que el estudiante logre identificar esas estructuras sin la ayuda de estos marcadores visuales. Acá hay un ejemplo del estado de avance de un estudiante. Aquí muestra cuántos intentos, cómo fue avanzando, qué ejercicio practicó más y cuáles menos a través de este gráfico. Entonces el estudiante puede ir viendo su propio avance. Ahora, todos los intentos van quedando registrados en una base de datos que por el momento los programadores del software tienen acceso a ellos, pero los pueden facilitar. Entonces uno va pinchando en cada uno de los intentos que va haciendo el estudiante y ve las respuestas que contestó. Y ahí es interesante apreciar lo que va colocando cada uno y cómo ellos llegan a descubrir cuál es la estructura que está detrás del ejercicio. Es muy interesante. Aprovecho de mencionar un caso de una estudiante mía del año pasado que tendía a decir, no, es que yo soy mala para la matemática, etcétera, etcétera. Entonces se le facilitó el programa que fuera practicando, primero con números, después con la expresión algebraica y etcétera. Y fue increíble lo que ella fue avanzando y practicando aún más hasta llegar a esa estructura. Entonces, increíblemente que inicialmente decía que le costaba, después ya ella podía reconocerlo, o sea, la estructura le ayudaba a facilitar después los ejercicios propios de la asignatura, sin necesidad de estar mecanizando o memorizando ciertos pasos, sino que ella ya lo había captado. Bueno, los invito a practicar con MEX. Les comparto el enlace. Ustedes pueden crear su propia cuenta. Es gratuito, así que aprovechen de ingresar y practicar con ello. Basta su correo electrónico y una contraseña. Cuando abran el programa, lo primero que les va a aparecer los distintos niveles, los que les mencionaba antes, el básico, medio y alto, para que vayan trabajando. Les comparto también un breve tutorial que se los dejo puesto para que después ustedes con calma lo puedan visitar para que vean todos los comandos que tiene el programa, los tipos de ejercicio y los cuales pueden ustedes también utilizar con sus estudiantes. Entonces aquí les muestro parte, va explicando también. Muchos de estos temas los abordé aquí en esta presentación. Ahí están los grados de complejidad. Nivel alto, ahí se va mostrando, por ejemplo, la estructura que se va reconociendo. Los distintos tareas que se les pide, ya sea de ingreso o de la función generadora o los resultados. El tema de los paréntesis, etc. Ustedes después pueden verlo con mayor detención. Algunas reflexiones. MEC sin duda potencia el sentido de la estructura, posee un sistema de retroalimentación
que es acorde a las competencias del usuario. Para las investigadoras, ellas concluyen que si bien los estudiantes recorren todos los niveles que trae el software, pero sin duda donde más dificultad hay es en la parte de los altos, es decir, donde se les presenta retos. Y las investigadoras en este momento están trabajando en ello para poder ver el tipo de ejercicio. Actualmente MEX está utilizado por distintos grupos, ya sea por profesores, por estudiantes, ya sean estudiantes que están formándose como futuros profesores de matemática, o también estudiantes de ingeniería, que es en mi caso, que ya mis estudiantes han practicado con este software. Queda como desafío una funcionalidad que le permite al profesor ir viendo el avance de su estudiante y sin duda, bueno, este software se basó bajo las categorías que definió Hawk y Dreyfus. Entonces los ejercicios están muy acorde a ello, pues justamente para potenciar el sentido de la estructura. Algunas referencias con las cuales me basé en esta presentación, tanto el error algebraico como en la máquina, como en el sentido estructural. Y mis agradecimientos a INACAP por esta oportunidad, a la Universidad de Granada, donde estoy cursando el doctorado, a ANID por las becas Chile, al Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF de México y también al CIMAT de México y obviamente a mis queridos estudiantes. Hay una foto de cálculo aplicador, justamente ahí están trabajando con ecuaciones diferenciales y Laplace. Así que muchas gracias a ellos y también a mis colegas que me han proporcionado ejercicios con los cuales he podido ir desarrollando esta investigación. Gracias, quedo atenta a las consultas y espero encontrarme con ustedes en mi presentación y también hablarles un poco de las tareas de cálculo con sentido estructural también que estoy trabajando. Gracias.